¿Cómo están? Muy buenas noches. Comienza Días Contados. Nosotros tenemos motivos para celebrar porque este es nuestro programa número 100. Comenzamos el lunes 9 de mayo. Por Dios que han pasado cosas y aquí seguimos contando los días, compartiéndolos con ustedes, reflexionando en profundidad, conversando con nuestros entrevistados sin apuro y como siempre analizando el mundo del poder y la actualidad junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Así es que en primer lugar muchísimas gracias por acompañarnos en Días Contados. Hoy estaremos revisando lo más importante de la semana junto a Alejandra Jorquera y Pablo Matamoros y también comentamos con el director de Greenpeace, Matías Azun, un documental sobre la salmonicultura en Magallanes que ha generado la reacción del gremio productor de los salmoneros y que denuncia básicamente que se están contaminando los mares más prístinos que quedan en nuestro país. Con todo esto empezamos a hacer Días Contados en Vía X. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Boots are made for walking, and that is what they do. Oye, alegría, alegría, 100 programas. ¿Cómo estás, Paula? ¿Cómo estás, Juan Diego? Bien, hola, Carolita, buenas noches. Oye, pero se les han hecho cortos, largos, y encuentro que han pasado tantas cosas. Impresionante, ¿no es cierto? A mí se me pasó volando los 100 días. Para mí ha sido muy lento todo esto. Ha sido lento. Lento. Muy lento, como una agonía. Una agonía lenta, lenta. Pero tú has crecido mucho, Juan Diego. Muchas gracias, Carolina. Tú tienes tu público que te reconoce, Sí, te admira, la y te señora que quiere. te saluda en el auto. ¿Qué decir la Paula? ¿Qué La No, Paula, yo la estoy Paula mal. es para supermercado. No, yo estoy muy Ahora se la pasa en el contenta. supermercado, la Paula dice. Yo estoy muy contenta con el equipo. Ahí A estaba mí- el pañuelito que te había dado Juan me Diego. había dado el Y había quedado pañuelo. debajo de Dos. tu- Tenías toda la ¿viste? razón, Juan Diego. Bueno, Disculpa. esta interna es muy graciosa y la verdad es que también es muy agradable, ¿no? Hay que decirlo, yo creo que la gente eso también lo agradece. No, yo estaba diciendo que a mí me sorprende el equipo que nos acompaña y eso es lo que me fascina. Creo que tenemos un equipo que no se ve, pero que es un equipo extraordinario. Es un equipo fabuloso, así que aprovechamos de agradecerles a Tamara Quintana en primer lugar, a Víctor Trincado, al Nico Márquez, a la Daniela Sierra, en maquillaje y peluquería, a Connie Bobadilla, a Carolina Stay, que son unas reinas y nos dejan aparte súper elegantes y presentables. Y aquí en el estudio, por supuesto, a Papo, a Ari, al Pana, a Juanana. Son como nombres de reggaetoneros, pero no, son profesionales. Son profesionales, Felipe, Germán y todos los que han pasado por acá. Todo iba bien, los liquidaste ahí con Claro, el nombre claro. reconocido. Pero sí que dime si no. Ari, Pana, Pana, Ari, claro. Papo, Juanana. No, bueno, lo pasamos muy bien. Sí, y nos gusta son un gran mucho equipo. estar acá. Le debemos todo. Gracias, Carola, por la Le damos invitación. todo al equipo. No, por favor. Y a Carolina, yo también por quería favor. destacar aquí el rol de Carolina Urrejola, que nos ha dado, que me ha enseñado todo lo poco que sé. No es Sobre poco. televisión. Sobre televisión. Sobre televisión. todo. Oye, a propósito de televisión, hay algo que supuestamente tenemos que ver, que vamos a darle el pase ahora, no sabemos lo que es, ojalá no sea nada que nos sorprenda mucho o que nos sorprenda para bien acá en Días Contados. ¿Cómo están ustedes? El debut. Oye, pero es como que estuviéramos cumpliendo 10 años. Son 100 programas, no. Mira, ahí yo recién partiendo. Acompañando con Días Estás Contados. con las chasquillas muy Ahora fuertes. empiezan los Días Contados, contamos todo y contamos con todos. ¿Eso ya no lo dice? Ya lo dice. Sí, también digo eso. Sí, qué buena. Avanzamos Mira, con y nuestro que nos set, desplazábamos, y qué hermoso afortunadamente set. tengo dos compañeros, una compañera y un compañero. Con Ah, quienes ¿verdad que ese día lo hicimos así? Pretendemos contar. Que te subiste al- Mira, te vestiste igual. Experta, Te vestiste igual, Carol. A la Paula. Sí. La Paula está igual. Me metí igual. ¿Sí? Juan Diego No. Montalva, periodista, máster en políticas públicas, Tenía el pelo más- director y editor de medios. Máster en políticas públicas. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Ahí nos apoyamos en el mesón, ahora tenemos que estar así. Sí, ahora estamos. Y luego el segundo piso es un lugar. Hoy estábamos definiendo el segundo piso que le da el nombre a nuestra sección. Personas cercanas a los presidentes. O sea, en tu oficina hoy día está Lucía Damel. Oh, mira, está la Lucía todavía. Pero por puede ahí. estar, sí. Mira, estoy Y vestida son- con la son misma oficinas ropa. cuando el presidente o la presidenta Te se pasean faltó el con pañuelo. naturalidad. Es que hace calor. O sea, ahí no hay fotos de WhatsApp, ahí no hay un periodista que pueda aparecer. Oye, qué notable, ¿no? El primer programa. Eso fue el lunes 9 de mayo. Mira, ahí estás tú
como con la decía. misma ropa, te Mira, quiero decir. no. Y está como más echadito arriba del mesón. Sí. Ahora ya Tú me entendió enseñaste que actitud. había que meterse. Y las luces están un poco más frías ahora, ¿viste? Oye, ha sido como una vida en realidad, ¿eh? Pero una vida feliz. En Feliz. este año, además de tantas cosas que han estado pasando y que van a seguir pasando, por eso nos gusta contar los días en todas sus acepciones, ¿cierto? Ya vamos contando, Y nos gusta pucha que ya contar vamos todo, no parte nomás. Así que muchísimas gracias para terminar con esta parte a todo el equipo de Vía X que nos ha acogido de tan bonita manera. Abramos el segundo piso, hay mucho que comentar. Hoy el presidente anoche en cadena nacional entrega los lineamientos del presupuesto 2023 que tiene cosas interesantes. Es el primer presupuesto que puede realizar este gobierno porque el del 2022 es del gobierno anterior. A ver si vemos un poco la cadena nacional y comentamos algunos de los puntos más destacados de esta ley de presupuesto. Este presupuesto expandirá en un 4,2% el gasto para el año 2023 en relación al presupuesto anterior y está pensado para resolver concretamente los problemas de las personas con una sólida base de responsabilidad fiscal. Destinaremos 1,6 billones de pesos a un programa de infraestructura para el desarrollo que nos permitirá seguir mejorando y construyendo carreteras, puentes, aeropuertos a lo largo y ancho de todo Chile. Alrededor de 403.000 millones de pesos de inversión pública serán destinados al Plan Buen Vivir, que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes de la región de la Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío, en la región del Biobío. El presupuesto asociado a orden público y seguridad aumentará en 164.000 millones de pesos, es decir, un 4,4% más respecto de este año. Destinaremos más de 19.000 millones para el refuerzo de la salud mental, porque sí, la salud mental importa y no los vamos a dejar solos. Por eso destinaremos más de 19.000 millones para el refuerzo justamente de la salud mental. Son casi 2.300.000 personas las que tendrán una pensión garantizada de 193.917 pesos, producto de la ampliación de la cobertura al 90% de las personas mayores de 65 años. Ya, anuncio significativo, pero brevemente la puesta en escena con estas como dos cámaras, que está el presidente como en todas las cadenas nacionales, aquí en un plano fijo, pero con este plano aquí como de costado que se iba... Eso no es intercalando. habitual, ¿no? No, Es cero habitual. No me gustó, fíjate. Lo encuentro raro, como medio metaverso. sí. Estaba como poco calibrada las cámaras. O sea, como que eran cámaras con colores distintos. Como que en una toma, la frontal, el presidente estaba con su traje como... ¿Se fijan que... Miren cómo cambia el color. Sí, Es que ahí va la luz. la camisa es celeste. Claro, y cuando te vas de frente es como que se cambió... Como que tiene un filtro, como que le Sí. pusieron un filtro. Sí. tiene Oye, que ver con la luz. pero yendo al fondo, si me permiten, yo quiero decir que a mí me pareció una súper buena... Me pareció súper bien el presidente, me parece una buena ley de presupuesto. Y creo que además ellos explican algo que me hace mucho sentido, porque creo que conversa con... Pensemos que este es el primer presupuesto de la era Boric. Hasta hoy día el presidente estaba ejecutando el presupuesto de la era Piñera. Entonces este es el primer presupuesto donde vemos la mano del presidente y donde vemos la mano del equipo, obviamente el equipo económico, encabezado por Mario Marcel. Y aquí ellos plantean un tema que yo creo que conversa bien con el programa del presidente. Ellos plantean que este es un presupuesto en un momento muy gris de la historia, o muy tenso de la historia chilena y de la historia mundial, las guerras, los temas sobre todo de alimentos, y entonces ellos plantean que es un presupuesto para dar seguridades a las personas. Y por lo tanto es un presupuesto que crece en tres ejes principales. Ellos plantearon seguridad en el tema social, y mucha parte del presupuesto se va a la pensión única garantizada. Garantizada universal. Y ahí, ojo, que el presidente hace una cosa que a mí me pareció bien relevante, y es que saluda la iniciativa del presidente Piñera. O sea, da cuenta que es una iniciativa del gobierno anterior, y lo que va a hacer este gobierno, que es lo que se plantea, la promesa del presidente, es que esa pensión
llegue a más adultos mayores y logre, hoy día están 197.000 y un poquito más, pero llegue a 250.000 como ingreso. Entonces, un presupuesto que da seguridad en aspectos sociales, en infraestructura y creación de empleo, que es otra cosa donde hay un aumento importante. Y en ese punto puedo aportar Sí. solamente una cosa que se declara que lo que se buscará es agilizar la tramitación de permisos en servicios como el Consejo de Monumentos Nacionales, municipios y el Servicio de Evaluación Ambiental para promover las grandes inversiones. Hay una declaración explícita del gobierno de que no pretende mantener proyectos parados porque sí, digamos, o enredados en la burocracia muchas veces, porque en un proyecto de inversión aparecen cuestiones de valor patrimonial o se van ralentizando su tramitación por cuestiones ambientales. O sea, y en ese sentido me parece que es una declaración muy clara a favor precisamente de las inversiones. De las inversiones. Y de hecho, lo que hacen es adosar la idea de la creación de 200.000 empleos también. Y un tercer eje de seguridad es la seguridad ciudadana. Y es lo que el presidente dice, vivir sin miedo. Y Marcel, en una de las entrevistas que da el ministro de Hacienda, declara que es un dato que a mí me pareció bien relevante. Él dice que este aumento en el presupuesto de seguridad, que es un aumento del 4,4%, más allá del aumento general de la ley de presupuesto, no ocurría desde el año 2017. 2017, 18, 19, 20, Pero decía, 21. excluyendo los años de pandemia. Está bien, pero entre el 2017 y el 2021 no hubo aumento cero en el tema de seguridad. Perfecto, Yo creo que es un tema, no significa que no tuvieron plata, significa que no no hubo aumento. Que no tuvo aumento. Claro. Entonces, me parece un relevante desafío hoy día va a ser la ejecución. Yo creo que ahí vamos a tener que estar bien encima. Sí, la ejecución presupuestaria Sí. y además cómo el Estado da respuesta, digamos, Sí. porque tenemos el problema de una urgente modernización que está pendiente, ¿no? Del Estado. A mí, fíjate que lo que me llama la atención de este presupuesto y me da un poco de terror en términos de ver cómo se gastó y cómo se está gastando ahora, es cómo se está volviendo como a una consolidación fiscal, como que empezamos a volver al gasto habitual. Hay un gráfico de la DIPRES que está ahí. Imagínense que el 2020, estamos pandemia, ¿no? 19 ocurre el 18 de octubre, después del 2020 viene la pandemia, aumenta en un 10,4% el gasto y después aumenta un 33%. Impresionante. Del gasto. Y ahí, bueno, el 2022 bajamos a menos 24% y hoy día como que volvemos a lo que era previo al 2019, en donde aumentamos un 4,2%. O sea, realmente estamos recién ahora como volviendo a calibrar nuestros gastos. Normalidad. Sí, ahí hay 3 puntos y es verdad lo que dice Paula, que a mí me llamó la atención también lo de seguridad ciudadana, ¿no? Que hay un 8% que aumenta el gasto social. Aquí me impresiona el porcentaje, porque el porcentaje que un 60% se va a la pensión. O sea, eso te demuestra que cuando asumes obligaciones en términos de pensión, de retiros, son gastos que permanecen toda la vida. Entonces son gastos... A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando supe de que el principal ministerio, el ministerio con más gasto es el Ministerio del Trabajo, justamente porque gasta en pensiones. Yo pensaba que era salud, educación... Pero eso es impresionante ver la repercusión o la envergadura del gasto público. Después tenemos un 5,5 en infraestructura. La infraestructura siempre es un incentivo al empleo en momentos en que se espera que, dado la 10,75 que está el TPM, la tasa de interés del Banco Central, se espera que haya una contracción de la economía. Entonces esperamos... Yo creo que este aumento en 5,5 en la infraestructura es un incentivo también al empleo. Sabemos que las obras públicas y el área de la construcción es una área intensiva en mano de obra. Y después tenemos este 4,4 aumento en la seguridad. Me impresiona también que no hubiera durante el periodo previo un gran gasto en esto, ¿no? Sí, impresionante. A mí sí. Ahora, solamente uh-huh. hacer un puntito ahí... ¿Cuál era tu nombre? Juan Diego. JD. Un puntito ahí. Los efectos de no invertir en seguridad. O sea, los efectos, claro, hubo una pandemia, pero los efectos políticos, al punto que hoy día estamos frente a una especie de...
yo diría como de Boom, emergencia delincuencia. nacional, ¿no? Crimen organizado, fronteras porosas, armas en todas partes. Lo conversamos acá en la semana, lo conversaron ustedes, ese día En yo la no macrozona estuve. sur. Todo el tema de los portonazos, macrozona sur. O sea, hay un costo político con pasar 5 años sin invertir nada en seguridad. Es muy sorprendente. Ahora, ¿sabéis lo que? Hay un punto, un detalle que a mí me tocó hablarlo con el presidente de la Fundación Paz Ciudadana, que es bien triste, que es que se ha duplicado el gasto en carabineros y el efecto no ha sido, o sea, se duplica el gasto, pero no se reduce en la mitad la delincuencia. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto? Y de ahí está el Paco Gate, que es una historia bastante lamentable, que anoche hubo reveladoras declaraciones en informe especial de TVN, en donde llama, o sea, el susto de vamos a gastar más en carabineros, vamos a gastar más en seguridad, pero eso va a traer una disminución en la delincuencia, en el crimen. Es que yo creo que eso también tiene que ver con el largo plazo. O sea, no puedes pretender como automáticamente inyectarle presupuesto a una institución un tema, cuando, sí. claro. Además son varias instituciones, no solamente carabineros. Hay que tener una mirada investigaciones, sistémica sí. de la delincuencia. Pero es muy concreto. No solamente lineal. Claro, cuando el presidente habla de la renovación de la flota, de los vehículos, automóviles, sí. porque muchos de ellos están obsoletos, eso siempre lo dicen, que el auto están en un taller, entonces de 4 vehículos solamente hay operativos 2 o 1. Entonces esa cuestión es súper práctica y cuando el presidente habla de que las personas en los paraderos no tengan miedo de que les vaya a pasar algo, que los niños jueguen tranquilos en las plazas, yo creo que ese se cargo también de manera súper De vivir concreta sin temor. de lo que implica vivir sin temor y de poner la plata donde ponen las palabras. Bueno, Oye, No, no, estaba último diciendo detalle, una cosa, por último detalle, no, ¿sabes? Me llama la atención la importancia, bueno, celebro, me paro de pie, me pongo de Me pie. pongo de pie. Me Me pongo paro de de pie. pie. No, por el tema de salud mental, que es un tema que... Tú eres seco, me lo has pero es- dicho, te tengo cachado. Sí, muy bueno. Se me olvida, todo lo Siempre hago me al salen revés. bien. Siempre los No, siempre me salen mal. No, siempre los combina de manera. Y salud mental. salud mental, no, que es muy notable el aumento en salud mental, muy notable el gasto en ciencia y tecnología, un 9,6% de aumento, pues, más que es alto de la bastante historia. relevante, porque principalmente siempre se le cuestiona al gobierno el hecho de este cambio en el modelo de desarrollo, en donde no exportamos solo materias primas. Yo creo que el hecho, si quieren hacer un cambio en el modelo de desarrollo, obviamente lo principal es gastar en ciencia y tecnología. Y un punto que ha sido muy criticado por la oposición ha sido que como que se habría apropiado del éxito de la campaña de vacunación. Me parece que es una cosa nimia, chica, Sí. pero ¿cómo se llama? Pero obviamente han herido en lo más cercano en el gran punto a favor que tiene el gobierno de Piñera. Entonces ha sido motivo en las redes sociales de bastante polémica respecto a que no se apropie de algo que no es de él. Oye, a propósito de lo que dice Juan Diego, yo quiero destacar la coherencia de la presentación de la ley de presupuesto con las cosas que el presidente ha dicho desde su campaña. Y esta es la primera vez, como decía yo recién, que tú puedes decir, ok, lo que yo prometí ahora en el gobierno y cómo le pongo, donde ponemos la plata donde ponemos las palabras, ¿no es cierto? Quiero destacar infancia, subió un 16% el presupuesto. El presidente siempre ha sido como particularmente Comprometido, claro. con el tema de niñas, niños y adolescentes. Ahí hay un reemplazo del Sename por un servicio nuevo que se llama, Mejor niñez. es que es bien increíble el nombre, ¿no? Yo siempre he encontrado que es como una pequeña burla el nombre. Pero bueno, no, se lo puso el gobierno del presidente Piñera, pero ojalá algún día fuera así, ¿no? Infancia, salud mental. El presidente aumenta el presupuesto en salud mental. Nos enteramos hace poco que en Payaco una comuna que había tenido que dejar de atender los temas de salud mental. Ahí está, por mira, falta de, probablemente, claro, de- porque se despidieron de no a tener 20 recursos. funcionarios. A los funcionarios. ¿Se fijan? claro. Pero lo coherente del presidente es hablar de los temas y luego transformar en recursos para esos temas. Educación, este es un presidente que le pone mucha tinca en los temas de educación. 2011 lo vimos en la calle con las protestas estudiantiles y en eso menciona a la presidenta Bachelet también, es decir, dice que va a poner más plata, no dice cuánta, en la gratuidad en educación superior. Y luego en temas de vivienda. Yo creo que los temas de vivienda son parte importante del malestar de las personas. Y listas de espera. Ojo que eso, si se implementa bien, hay varias cosas que pueden ir bajando
poquito a poco, pero la molestia también de las Claro, personas un malestar. con el acceso a derechos que tanto hablamos, ¿no es cierto?, de poder tener una constitución que nos permita garantizar derechos. Bueno, el presidente vía ley de presupuesto yo creo que también hace un guiño a Intenta aquello. encaminarse Sí, para allá, y eso ¿cierto? me parece políticamente inteligente. A mí bueno, siempre que escucho los presupuestos, a mí el gran tema es aumento del gasto, pero la modernización del Estado, ¿dónde queda? ¿No? Claro. No, pero ojo ¿Cómo con logramos que el Estado Muy importante. gaste este dinero de manera eficiente, efectiva? Sí, Sí. pues el IPS ha tenido dificultad para pagar la pensión garantizada universal, que en agosto tenía que empezar a entregarse y había un retraso importante. O sea, eso también habla de una necesidad urgente. Oye, me tengo que ir a la pausa, ¿algo más? Sí, yo sí, solamente destacar lo impecable del ministro Marcel con respecto a algo que importa mucho a los ministros de Hacienda y en general importa mucho cuando te miran desde afuera, que aquí tú lo puedes explicar mucho mejor que yo, Juan Diego, probablemente, pero es la regla la regla fiscal, ¿no? Es decir, del balance estructural que por fin el país desde 2015 recupera eso y lo recupera en torno al 0,5, era el 1, pero vamos en camino a recuperar eso. recuperar Eso significa que empiezas a gastar más o menos lo que tienes, por decirlo. No, y por decirlo guardas. simple. Tiene, Sí. Es el punto. Y Mario Marcel es el maestro Sí. dicen que es el que creó esta regla fiscal durante el periodo de Así que muy Izaguirre. bien eso. Nicolás Izaguirre, Muy oye, bueno pero, hablamos. pero igual, pero el país está endeudado, o sea, tenemos Está muy una deuda sí, sí, pero una Sí, deuda. no está significativa. tan endeudado. O sea, No lo tanto, que pasa es pero que mucho durante más el que gobierno de Lagos, históricamente. Claro. Chile era un acreedor. O sea, no solo no tenía deuda, Claro, no tenía pero- deuda, sino que además prestaba dinero. Claro. No, pero podríamos entrar a picar ahí y no estaría bien. Porque no. Porque, Ya, porque pero no tu nos enredemos en triunfo- esto, hagamos no, una cosa. Es que el triunfo no es no estar endeudado. El triunfo es que la economía esté también al alcance de las personas y el malestar de la vez. Bueno, Eso es Para que no sea la justamente gente la que se Sí. tenga que endeudar por el cuestiones periodo básicas. previo a toda esta crisis que estamos viviendo, había que ir a pedir dinero prestado, dado la baja tasa de interés que había internacionalmente y que era mucho mejor endeudarse que estar gastando tus recursos. Claro. Vamos a ir a la pausa. A la segunda parte del programa saludamos a Alejandra Jorquera y a Pablo Matamoros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, Están gracias. participando Muchas del programa gracias. número 100. Sí. Venimos a cumplir, trajimos gente de los 100. ¿Cómo andamos por Qué honor. casa, mijito? ¿Andamos Con por excepción de casa? Pablo Matamoros, representa la juventud. Y Carola Rejola, obviamente. No, claro, sí. Claro, son- Oye, la Hola. Paula también. Si tú y yo estamos aquí como No, la Paula... con las tarjetas de beneficio de la tercera edad. Claro. Se van corriendo las generaciones. Claro. Ah, la ¿Cómo se llamaba? tercera edad, no, toda gente muy joven, muy simpática, muy inteligente, toda. Oye, tanto que vamos a empezar con los análisis y las elecciones que han hecho de sus personajes de la semana. Vamos a presentar entonces esta sección, los más destacados de la semana. Alejandra Jorquera, ¿quién es tu figura de la semana? Mi figura de la semana es la ministra del Interior, Carolina Toá. ¿Por qué Carolina Toá? Porque a pesar de que ya lleva varios días de ministra de Interior, quiero hacer ver cómo ha sido bastante evidente la seriedad que se ha impuesto de parte de ella, la solvencia y de alguna manera el orden que ella está tratando de poner y que creo que lo está logrando en el gabinete, que era una cosa que existía. no me gusta decirlo porque no es jactancioso, pero que no existía. Y creo que Carolina Toá reúne todas esas características y muchas más y da una sensación de gobernabilidad que necesitábamos tener en la cabeza que está antes del presidente de la República. Oye, ¿y qué te parece esto que ha ocurrido con Catherine Bartolel, la ex subsecretaria de Prevención del Delito del gobierno del A ver. presidente Sebastián Piñera, que se encuentra, para darle contexto, con Carolina Toá en un programa sin filtros antes del plebiscito, antes de convertirse en ministra? Tienen ahí como una cosa tensa. Un conato. Tete. Y luego sucede que Catherine Bartolel en ese mismo programa, ya después del plebiscito, cuando ya Carolina Toá era ministra del Interior, asevera que el presidente Gabriel Boric sabía que Lucía Dammert iba a ser interrogada por el FBI en Estados Unidos cuando viajaran, cosa que resultó ser falsa, que el presidente sabía.
Por varios lados, o sea, por varias partes lo dividiría también. Creo que lo que hizo Catherine Martorell cuando hace esa aseveración de ese nivel de frivolidad Y falsa. y falsa es francamente imperdonable. O sea, tú no puedes decir, tan prisca como lo dijo ella, que el presidente sabía, que la sabía de antes y que se quedó callado. Eso es un tema. De ahí a que la ministra del Interior haya mandado una carta pidiendo o exigiendo que a la Renovación Nacional que Catherine Martorell se rectificara estos Sí, dichos, se retractara. se retractara, yo no le habría mandado esa carta. Eso es un exceso, o sea, de todas maneras, No, el exceso pero- está en que el gobierno, el Ministerio del Interior, vaya y responda a un partido o una opinión libre. O sea, O sea, no, es yo- meterse en una... yo creo Creo que- yo que el exceso está, el problema está en que, ¿por qué el Ministro del Interior manda una carta a una declaración de un ciudadano? Creo que A ver, es un igual- dejo un poco duro, a mí no me- más allá de las declaraciones, porque Sí, eso está en la libertad de pero expresión espérate. también, y que te vayan y Absolutamente. te pongan el pie encima. Yo, por eso te digo, si a mí si yo hubiera sido, yo no habría mandado esa carta, porque abriste un flanco Sí, innecesario. Y levanta a otro que es una personaje. equivocación de Carolina Toa. No, yo no voy a decir que es una equivocación de Carolina Toa. Yo digo Hay que decir que tú eres muy cercana a Carolina. sí, yo soy muy cercana a ella, es un disclosure que Sí, es importante. necesario hacer. Sí, es superimportante. Pero en este caso pero eres... no, pero soy capaz de decir, creo que ahí hubo un error. Ahora bien, la respuesta de los 79 firmantes de Renovación Nacional, donde emplazan a Carolina Toá y la acusan de estar quebrantando la libertad de expresión. Y de me violencia parece- política. Y de violencia política, me parece que es de un nivel de carepalismo insólito. O sea, A en ver, esa carta o sea, hay gente... déjame darle la palabra a Pablo. Entiendo, también es una especie de pantomima, o sea, están todos jugando, mandándose misiles por todos lados, pero también me parece lo impropio acá que el gobierno central le diga a un ciudadano, que diga una declaración que puede ser correcta, incorrecta, eso de otro saco. No, pero es grave que no sea correcto. Claro, grave, pero también Pero- tampoco termina el caso, ¿no? A ver. No es que el caso está cerrado, o sea... No. A ver que pero- Pablo termine la, sí, la pero idea. termina levantando, también está en una discusión que, como dices tú, es innecesaria. Es un flanco innecesario y hace que, obviamente, una fuerza política responda corporativamente al dicho del gobierno. O sea, me parece, a lo mejor yo no firmé esa carta y a lo mejor le hubiese bajado el tono un poquito esa carta, me parece un poquito gigante, pero entiendo el juego. Entiendo que es una Es respuesta un para juego darle la- bastante menor. O una- sea, Es un menor, es estamos todos menor, claro. es menor cuando en materia de lo que ha sido hasta ahora la gestión de la Carolina Toá, solo hemos visto, me permiten decirlo, solvencia. Voy a ir para atrás al disclosure que hice. Sí. Yo no voy a tener problema nunca si me refiero a Carolina Toá y no estoy de acuerdo con algo que hizo, en decirlo. Pero no tengo más que decir que creo que hasta ahora ella ha dado las muestras de solvencia, seriedad y cierta gobernabilidad o ritmo u orden Eso, claro, que se necesitaba. eso se agradece, o sea, el Y rol eso de se Carolina agradece, Toá, y Analía lo Odiarte hizo es estupendo perfecto. como vicepresidenta los Sí. días que le tocó estar. Y hoy día ella viaja a la Araucanía, cosa que me parece muy bien, aunque también tengo un tema respecto a los viajes de las autoridades a estos lugares, pero me parece muy bien que ella lo haga. Me parece que esto se llama farándula, ¿eh? Es como que es una especie de farándula que dijo, me dijo, no me dijo. Yo creo que Sí, pero- hay que relevar el pero rol de espérate. Carolina Toá, que lo ha hecho perfecto. Perfecto, pero espérate. Lo ha hecho muy bien, pero termina siendo, me dijo, no me dijo. Y a mí me preocupa que el Estado central, nuestro gobierno, el poder del Estado, Se meta en se estas meta en cosas. estas cosas. No me parece propio. Pero perdona, no es que quiera empatar, pero me equivoqué cuando dije carta de RN, porque en esa carta está también Jaime Belolio. Sí, y está Beli Matei, y es de la de Jaime Belolio, Chile Vamos. Jaime Belolio, a quien cuando la oposición o alguien en el gobierno de Piñera criticaba alguna actividad del gobierno, salía diciendo que éramos antipatriotas, po. Oye, son 70 exministros y ex subsecretarios del gobierno de Sebastián Piñera, No. entre otros Gonzalo Blumel, y lo que dicen básicamente en esa carta es que la democracia conlleva inexcusablemente la libertad de expresión y de opinión, y su estricto respeto está garantizado en nuestra legislación y refrendado la acción de Carolina Toá es inapropiada porque se emiten desde el espacio de mayor poder político, luego porque fragilizan la libertad de expresión y finalmente porque pretenden instruir a un partido político por el actuar de un militante. Consideran grave que se pretenda silenciar la crítica política al No. presidente de la Sí, pero República. perdón. Yo lo que me pregunto es por qué esas 70 personas no dijeron nada y se quedaron bien calladas cuando Magdalena Díaz
que era la jefa de gabinete de Sebastián Piñera, Magdalena Díaz, Sí. Sí. llamó directamente a La red. no, sí, pero a la red, a Al los dueños propietario, de la al red dueño de de la red. Estados Unidos para censurar a la red para quejarse. Entonces, francamente, paren. La libertad de Sí, expresión. pues yo no, pero yo me un parece que detalle. esto es no, una casuística un poquito. Pablo, y después Juan Diego y la Paula. Yo creo que esto estamos relevando que es como sexy el tema, o sea, estamos levantando un tema, pero eso invisibiliza muchas cosas que yo estoy muy de acuerdo contigo, que Carolina Toá, este suerte de nuevo tiempo que está haciendo el gobierno me parece muy bien, da gobernabilidad y por lo menos hay vasos comunicantes. Claro que Conversan, sí. o sea, Carolina Toá Claro tiene que sí. relaciones, tiene peso político, a diferencia de otras autoridades que venían recién haciendo, o sea, hay un diálogo. Yo no creo que termine, esto no creo que termine en un más combo. No. Pues, es Ya. una, Juan Diego. No, a mí, debate. bueno, yo creo que Catherine Martorell, cuando era ministra, Subsecretaria. tú eras subsecretaria de Prevención del Delito, nunca tuvo la atención que tiene ahora. O sea, Claro. yo creo que hoy día ella, como subsecretaria con un puesto público, nunca logró convocar tanta gente como ahora. Y me llama la atención, fíjate, y ahí, viendo la lista de la gente que firmó, es como, podríamos decir que es el inicio de la batalla. Es como, porque la oposición durante los primeros 6 meses estuvo bastante de atrás, ¿me entendés? Como que no intervenía mucho. Esto realmente es como una declaración ofensiva. una declaración de que, bueno, ahora sí que vamos a hacer oposición. Dada la circunstancia de los primeros meses, el tema de la... Y después el plebiscito. Y del El plebiscito plebiscito, cambió que era el eje, conflictivo, claro, donde la gigante. oposición también se puso atrás. Entonces, yo no solamente lo vería por esto, yo no diría que Catherine Martorell logra convocar a la derecha. Me parecería, yo no creo que sea la intención, porque no es un representante muy importante de la derecha. No tuvo tampoco un destacado rol como subsecretaria de Prevención del Delito. Pero manejaba todo lo de la pandemia, ¿te acuerdas? Como... Sí, pero era muy raro porque salió por el lado, ¿te acuerdas? Porque, Tuvo que de sacarla. hecho se le cuestionó un momento por qué salía ella. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que ya no fue tan relevante en el gobierno de Piñera y hoy día logra convocar. Y esa convocatoria que logra, yo creo que es un anuncio de que la oposición va a ser oposición de manera más manera dura de lo que ha sido articulada, en Y los también, últimos si 6 vemos, meses. analizamos un poquito los firmantes de esa carta o el espacio político, es una derecha democrática. O sea, los firmantes, no sé si hay republicanos, PDG, es RN, la UDI, la vieja Alianza por Chile, claro. Evópoli, la vieja Alianza por Chile, y también, y en lo que estamos conversando, y a lo mejor el tema del pacto constitucional, es que hay varias derechas. O sea, RN, UDI y Evópoli son una derecha democrática y distinta, republicano, etcétera. O sea, los firmantes son un eje político que también conocen a Carolina Toá hace 200 años. Entonces, Claro. es una conversa, es una carta Entre epistolar. veteranos. Entre veteranos, Entre claro. veteranos. Paula. Sí, yo no me perdería ni un segundo. O sea, acá el error lo comete Katy Martorell. Es impresentable que una ex autoridad de gobierno, que sabe perfectamente cómo son las cosas, acusa al presidente de la República públicamente de tener información antes de contratar a Lucía Damer y de ocultar esa información. O sea, ella hace una acusación que es súper grave. Súper. Entonces, yo creo que luego victimizarse me parece que es como la regla, así como es como de manual de Claro, cortapalo. pero no hubiese sido mejor que la ministra del Ministerio del Interior, en vez de mandar una carta al partido, judicialice esto. No, ya, eso ya Estupenda es too idea. much. No, Le has dado al too much. Ministerio de Interior. ¿Cómo crees tú que se debería haber resuelto, Paula? Yo habría agarrado el teléfono Sí. y habría llamado a Carolina Katy Toá Martorell. llamar a Catherine Martorell. Bueno, a lo mejor hubo llamadas telefónicas, no sé. O sea, yo No lo habría sé, hecho no lo- eso. Yo probablemente también, pero... Porque creo que además es súper importante cuidar los tonos. Entonces, cuando tú te paras desde un partido político y haces una mentira tan grande y la carta que te apoya no hace referencia alguna Nada. a la mentira que tú dijiste, Increíble. que son los mismos que después dicen, no, hay que estar contra la violencia política, las fake news, pero su carta no dice una línea. A mí me parece que eso es un doble discurso por donde se mire. Pablo Matamoros, ¿quién es tu figura de la semana? El presidente del Senado, Álvaro Elizalde. Álvaro Elizalde, la figura de la semana de Pablo Matamoros. ¿Por qué Álvaro Elizalde es tu figura de la Mira, semana, Pablo? Lamentablemente, ayer pasó en el Senado, todo el trabajo que está haciendo el presidente de la Cámara y el Senado, llegó este señor, este delincuente, Pancho Malo, metiéndose por un Te va a pasillo. perseguir, ten cuidado, ahora te va a hacer la funa. Te va a mostrar Te va a su ir a carta de funar. antecedentes, claro.
Pero me da lata tener que hablar de él. Pero Sí. me huele, hay dos cosas. Una, me huele que blanquea un poquito a la ultraderecha que tenemos también en Chile. Este es como un fetiche de la ultraderecha. La ultraderecha que tenemos en Chile es menos ultraderecha porque existe este señor, pero bueno, vaya, esto está pasando en el planeta. En Italia ganaron los fascistas, o sea, está pasando. Pero ayer Aldo Elizalde salió, me gustó mucho cuando salió a la puerta del Senado a decir, con todo el poder, la legitimidad de la democracia, la democracia salió a decirle a esta gentuza, a decirle, oye, para, hablemos. Y este guión aprendido que tiene, que llegan 100 y él dice, paren, es una cosa bastante... no sé, Irritante, sí, molesta. desgastante. Y estamos hablando también, ¿por qué tenemos que hablar de Pancho Malo? Un personaje. Pero Álvaro Elizalde también, y por lo que he visto, está haciendo un trabajo bastante bien. O sea, alguien se está llevando el peso de hacer el nuevo pacto constitucional. Y por lo que lo he escuchado y he estado en un par de conversaciones, he visto, es que sea normal. La democracia tiene que seguir funcionando. Y personajes como Raúl Soto y Álvaro Elizalde dan esas señales. De, bueno, hagamos este pacto, no hagamos el pacto a las 3 de la mañana, todos tensos. No, juntémonos el jueves a las 9. Claro. Tomémonos el tiempo. O sea, me parece muy respetable y me parece muy bueno en estos días que son bastante complejos para nuestro país, lo que está pasando con el gobierno, que lo sabemos, no hay que ni decirlo, es que exista gente así. O sea, gente que pueda bajar la pelota al piso y decirle, señor Pancho Malo, no. No. Claro, hasta ahí. Hasta ahí. Usted llega hasta aquí. Y obviamente sube el rating. Salen todos los medios, las redes sociales, tiene 2 millones de likes. Pero más que eso decir, señor, yo soy la democracia, soy el presidente del Senado de Chile, estoy haciendo una pega. Y váyase, salga. No se puede meter, conseguir una credencial de prensa entre gallo y medianoche. Ahí lo están expulsando precisamente por eso. Ese tipo de cosas no corresponden. Y no corresponde que tengan una voz que sean empresarios. Y lamentablemente estamos hablando de él. A mí me encantaría que se hiciera un pacto, así como que el ministro del Interior mande una carta. Por favor, no lo nombren más. Porque no sé si desaparece así el problema. No, lo que ha pasado en otros países. Pero entiendo la idea. Entiendo. A ver, Ale, ¿cómo lo ves tú? Concuerdo con el tema de que estamos de alguna manera creando un monstruo, ¿no? O sea, ya el monstruo existe, que sí. es este hombre Pancho Malo. Respecto a tu elección del personaje de la semana, yo lo único que tengo en duda es si el Congreso, y particularmente en este caso el presidente del Senado y el de la Cámara, tienen la legitimidad, no por ser quienes son, sino que por pertenecer a la institución que pertenecen. Entonces, ¿qué es producto del cargo? El cargo más que la persona. Si el Congreso tiene la legitimidad suficiente para ser la entidad que lleve adelante este proceso. Yo tengo mis dudas, y tengo mis dudas porque y hay pequeños signos que me van demostrando que por los lados se está metiendo otra gente. Y por ejemplo, y lo digo por lo que pasó ayer con Carolina Leitao, no sé si leyeron, Carolina Leitao, la alcaldesa de Peñalolén, sacó un punto importante diciendo que varios alcaldes están reclamando de alguna manera que ellos deberían ser parte de este proceso, porque son como la primera cara. Es la primera cara de la ciudad. Pero fueron recibidos por... Pero de hecho, hicieron una calle. ¿Cuáles señales de falta de legitimidad ves? El Congreso tiene legitimidad entre la gente. El pueblo vota La por ellos. popularidad, tiene el nivel de la encuesta de la popularidad. ¿Cuáles ves, Ale? ¿Cuáles qué? Tú ¿Cuáles dices que señales ves dices? señales de falta de legitimidad. ¿Cuáles son esas No, señales? tiene que ver con la aprobación, que la gente considera que el Congreso es una entidad que está mal evaluada, a la que no le creen. Pero Ese es mi punto. así como es legítimamente, completamente, no hay ninguna que ganó el rechazo, porque Sí, el pueblo claro. votó y votó. El 100% de los chilenos votaron por él. O sea, votaron casi todo el padrón. Los que no votaron es nada. Y gente se fue a excusar. O sea, más de 500.000 chilenos pudieron decir no pudiera votar. El pueblo chileno vota por nuestros representantes, sean buenos o malos. O sea, Pero es lo que tenemos. otros representantes. Son Lo nuestros que dice- representantes y tienen legitimidad democrática desde que No, entra la Pablo, República. eso, Entonces, perdón. y ese colectivo elige a su representante. Sí, yo o sea, no y tenemos estoy que poniendo en confiar duda, en eso, pero sí, a ver, su legitimidad. a ver, Hay otros también que fueron elegidos y que tal vez son más representativos. A ver, Lale quiere puntualizar lo que dijo. Yo no estoy diciendo que yo opine que el Congreso no es legítimo, no se me ocurre. O sea, el Congreso fue electo por todas, y las personas que están ahí fueron electas democráticamente. Hoy aparecen como la instancia que se está llevando esta pelotita, esta papita caliente, a la casa para ver qué se hace con el proceso constituyente. Menos mal, porque si no el gobierno termina el No, porque el condoro que se gobierno mandó no el podría condoro, ser. se No, el pasó la gobierno- primera semana, no, después porque el 4. Cuando el gobierno, tú dices, con las ministras... Con las ministras hablando trataron del de asunto. meter- y fue como- No, porque no se puede hacer porque este es un gobierno que de alguna manera estaba atado al Claro. resultado.
Entonces, cuando un gobierno pierde, que es lo que pasó, tampoco tiene la legitimidad, o sea, básicamente no tiene la fuerza, más que la legitimidad. Por lo tanto, mi punto es, veamos qué pasa con la legitimidad que tiene el Congreso entre la gente. Y una señal clara de eso es la irrupción o la aparición de los alcaldes, que les recuerdo que para el estallido fueron los primeros en reaccionar. Antes que los parlamentarios, antes que los presidentes de partidos que se reunieron en el ex Congreso a planear todo lo que fue después del plebiscito. Y son los que tienen más aprobación. Son los que tienen más aprobación, son los intermediarios Mejor más evaluados. directos que tienen Los la ciudadanía. alcaldes. Los Por último, alcaldes. estar como bien incorporados. dices tú. Exactamente, o sea, ellos no pueden quedar fuera de este proceso. Y ellos tienen más legitimidad, creo yo. Oye, Ya. si queremos hacer un mejor proceso, los municipios tienen que estar, dijo Carolina Leitao, que fue recibida como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Quién es tu personaje de la semana, Juan Diego Mi Montalva? personaje es Antonia Urrejola. ¿Y por qué? Antonio Urrejola, no, yo creo que aquí, así como no hay que hablar de Pancho Malo, no hay que hablar de Javier Velasco. Ah, el embajador de España. Javier Velasco, embajador en España, que nos ha entregado, en eso yo quiero recomendar, en las redes sociales y en YouTube hay una excelente explicación de Pirincho Navarrete, Ya. el abogado, sobre que deja bastante mal al señor Javier Velasco, justamente por lo que hemos comentado aquí, que a mí me pareció impresentable, que es la famosa comida de la langosta. Yo no sabía que esa comida de la langosta él la habría agregado, de que le agradecía al presidente de la República su nominación porque le permite, en vez de comer completo, comer langosta. Claro. Cosa que ya fue lo último, ya no quiero saber más de Javier Velasco. Pero dejando al caballero de España, que además, como la Carolina dijo el otro día, no hay que olvidar que España va a presidir la Unión Europea. Entonces, no es tan irrelevante fíjate, España como embajada para Chile. Entonces, yo creo, ojalá, ¿me entiendes?, que se tomen buenas decisiones antes de que asuma la... ¿Qué tiene que ver Y sí, Urrejola? exacto, y sin embargo tu Urrejola, personaje es bueno, ¿por qué? ella. Porque Urrejola la tiene dura. La tiene duro en términos de que la pobre, mi parecer, ha tenido, primero tuvo hoy día mientras estamos haciendo este programa, se están dando las cartas credenciales del embajador de Israel. Ha tenido que enfrentar esa situación, ha tenido que enfrentar la situación con España después del percance menor Israel, que Estados Unidos y... hubo con, ¿cómo se llama? Con el rey. Con el rey de España, supuestamente que habría llegado tarde al cambio de mando, después Estados Unidos con Kelly. Sabemos que este es un presidente que le gusta participar o quiere opinar sobre relaciones internacionales y eso no es fácil para una canciller en donde, como sabemos, la Cancillería, mientras más silenciosas sean y más efectivas y muestre productos, muestre resultados, es mejor. Esta es una Cancillería que hasta ahora lo que ha hecho ha tenido que parar goles, ¿no? Y no ha sido fácil y en ese sentido... Te faltó Ahumada. Y Ahumada, claro. Perdón, Además, y el Ponerle más elementos a la sopa. el TPP-11, ¿no? Has tenido, como te digo, sí, yo la verdad mis respetos a Antonia Urrejola y mis mejores deseos. Espero que sea mejor el periodo que viene. Ahí yo creo que, es muy extraño cómo funciona la política exterior. Yo creo que también nos falta una conciencia de Estado en esto. O sea, que el embajador de España, hoy día está, Pablo Iglesias está en Chile. O sea, siento El que líder de el líder de Podemos. Podemos, que sabemos todo lo que pasó, y es como una especie de crónica de muerte anunciada. Sabemos el devenir que le pasó a Podemos en España, cómo funcionó. No puede ser que uno, conociendo la plaza diplomática que puede ser España, que es el punto que Estados Unidos, fuera de los países limítrofes, es muy relevante para nosotros, es que no puede ser que vamos a hacer relaciones con Podemos. No vamos a hacer activismo político en España. España tiene una complejidad, esa embajada gigantesca, protocolar, primero es un reino, tiene un problema de lazos comerciales, problemas legales, o sea, no es solamente una plaza activista, sino que es una plaza que tiene mucha responsabilidad. Y Es la me cae puerta a impresión Europa. de que el nombramiento de Javier Velasco, amigo íntimo del presidente, responde más a A un activismo. atender puentes, Con a Podemos, una hacer señal con política. Podemos. Sí. Va a ganar el PP. Y más encima que va a ganar el PP. O sea, si va a ganar el PP, va a ser muy complejo si gana el PP con algo que la conferencia que lo invitó Pablo Iglesias, que está hoy día acá en Chile, que podría salir mal de lo que va a decir o que no va a decir hoy día,
eso va a ganar el PP. ¿Qué pasa con un gobierno, con un embajador que es militante? Que culpa a los 30 años de millones de cosas. O sea, me parece, es lo mismo. ¿Por qué tenemos que hablar de cuánto? ¿Por qué tenemos que hablar del embajador? Porque ya parece, no hay nada más que yo venía pensando, qué bueno puedo decir. ¿Cuál le buscamos el lado? José ¿Cuál es Antonio el lado? Veragallo dijo esta semana acá que Algo bueno. la gente lo quería mucho al interior de la embajada. Ya, pero el problema No, es pero pero que afuera. Pero Comen langosta, porque están comiendo langosta. Súper útil dándose un embajador. A ver, ¿puedo decir algo? Es buena Hemos charla. tenido embajadores chilenos en distintas partes del mundo que han dejado la escoba, no los voy a nombrar, lo conversábamos con Pablo hace un rato, y de todos los signos. ¿Ah? Sin embargo, creo que Javier Velasco ya topó cierto fondo. El tema del hot dog, o sea, de la langosta, el tema de no entender que él no está representando ni a Convergencia Social, ni siquiera amigo. está el gobierno. Él es el representante Del Estado. del Estado de Chile. Entonces, a mí ya me parece que... Pero sabes que no tiene este mucho problema sentido. es una cosa ya más psicológica, que fuera de la política. Que lo conversamos, si no lo suben a Instagram, no existen. O sea, Claro, porque, no existen. porque estas son puras fotos que sube la polola, su pareja. El trofeo. Pero ¿por Sí. qué sube ese? ¿Por qué eso? Lo de la langosta supera Lo de un la poquito langosta lo fue de las él. piernas. Fue él. Sí, lo de la langosta supera un Lo de poquito por eso, lo de pero las piernas. ¿por qué también se generan problemas? Yo encuentro lo de la langosta más... es lo Pero es que lo encuentro una estupidez de niñito de Falta 9 criterio, años sí. que lo metiste en una casa bien grande, llena de botones. Y el niñito se puso a apretar Claro. todos los botones. Pero te fijas que lo suben, o sea, no. Lo que está pasando ahora, estos ritos de democracia, esto mismo que estamos hablando, esta suerte de diálogo que le manda la carta, reina, responde, después se van a juntar y van a negociar, es un hecho, o sea, es parte. Pero acá esta cosa que es, si no está en la red social, si no lo subes a Instagram, tienes que hacerlo, es una impulsión, por favor, un curso de bájale O por último, bájale sube dos Instagram cambios. cuando estés cortando una cinta. Eso, pero no sube. cuando estés comiendo Claro. la O sube- langosta o sube- con la leyenda de que aquí estoy comiendo O sube una cinco langosta, cosas- me echo cinco- una cinco cosa, cintas, después sube una gracias, langosta. presidente. Claro. O sea, yo por O sea, eso lo he dicho. Oye, un detalle Una no. rotería, Sí. francamente, Un detalle. perdonen. La imaginación. No me vengas a rotear a mí. No, jamás, pues, ¿cómo se te ocurre? Oye, un tema de Pablo Iglesias. ¿Sabes que Pablo Iglesias fue a Argentina previo al plebiscito? Al plebiscito y iba a venir a Chile y se le pidió que no viniera, lo que se dice. Porque era el plebiscito. Entonces, Para no perjudicar a la para no prueba. perjudicar a la Ahora prueba. hoy día es mejor que hace. Claro, entonces viene ahora, porque estaba presentando el libro en Argentina. Esto fue una conversación con un periodista argentino que estuvo con él, que lo entrevistó y le preguntó por qué no fue hasta Chile. Y estaba como, no entiendo por qué no fue a Chile, me decía yo. Entonces le dije, bueno, probablemente haber sido porque era el plebiscito. Y viene ahora Podemos, o sea, no puede más, sino Como Podemos no murió, puede. murió. O sea, realmente en la política española Podemos es muy irrelevante. Hoy día todo el mundo habla de que el Partido Popular va a ser el nuevo Y gobernante. parearse, o sea, si vemos la historia desde 2010 o antes de Podemos, tratemos de, yo creo que el gobierno, si todos queremos que el gobierno le vaya bien, si es lo que Ojalá no se corresponde, parezca a Podemos. No, que no se paree, o sea, por eso lo del embajador es muy, no te parees con Podemos, como habla con el PSOE mejor. Déjame darle la palabra a la Paula. Paula, ¿cuál es tu personaje de la semana? Para quedarnos en España, mi personaje de la semana, o sea, quiero destacar la visita de la directora del diario El País a Chile, Pepa Bueno. Yo quiero destacar la visita de esta periodista, primero porque me parece que es una... Quiero destacar lo primero que sea la directora del diario El País. El diario El País de España es el diario en lengua española más leído y más influyente del mundo. Pepa Bueno es una periodista que tiene 58 años y que ha pasado además por todos los medios. Ella fue periodista de radio, mucho tiempo llevaba un programa de entrevistas matinales en televisión española. A mí me tocó conocerla cuando yo era directora de prensa de la presidenta Bachelet. Entrevistó a la presidenta Bachelet, pero además porque ella está haciendo cambios interesantes en el diario, ha puesto un enfoque de género al diario, ha trabajado los temas de género dentro de las coberturas noticiosas, cosa que a mí me parece súper interesante, porque además nosotros miramos siempre a España en busca más allá de Podemos, en busca de cosas interesantes culturalmente también. Tiene una campaña, ella, si uno va a su Twitter, mira la campaña, una campaña bien bonita, con una canción que no supe de quién era, pero que ella plantea que el periodismo hoy día, más que nunca,
es súper importante en el mundo para poner, dice tal cual, si somos más, la oscuridad es menos. Y la campaña es muy chora porque es gente con encendedores o velas iluminando a un personaje que trata de hacer las cosas como por el lado. El desafío del periodismo, de fiscalizar al poder y de exigir ciertas respuestas. Y eso a mí me parece súper interesante. En la tercera, que en la entrevista hoy día, le preguntan por la llegada de la derecha en Europa, por el rol de Europa en el mundo, pero le hacen una pregunta acerca de las fake news. Estábamos conversando. Esto de que Katy Martorell diga una mentira y eso no sea lo importante, el tema de las fake news como un problema que nos va a acompañar por muchos años, ella es la Pepa. Ahí está la Pero le entrevista. preguntan sobre las fake news y ella hizo una cosa súper interesante. Dice, a mí lo que más me preocupa es que en el mundo se está perdiendo la idea del consenso sobre la realidad. Y el consenso sobre la realidad significa que hay más de una mirada. Y que lo que no puede pasar es que tú quieras imponer tu mirada como la única verdad. Eso me pareció importante traerlo a la mesa con tan ejemplares a mí- invitados. mira, Yo mira, quiero hacer una acotación, Tertulia. perdón, nada que ver, pero absolutamente efectivo. A ver, ¿Alcanzo? tú, espera, Sí, sobre sí, esto. sobre esto. Sí. no. A mí me llama la atención mucho, me gusta mucho el giro. Soy lector diario del País, me encanta. ¿Y notas el giro? Sí, noto el giro. ¿Sabes qué me va a llamar la atención? Una, que lo que dice hoy día es epistemología, es ciencia. Hay miradas distintas, tú no tienes la razón, yo no tengo la razón, obvio. Pues en este mundo de las fake news, que cada uno dice, le habla a su nicho. O sea, estamos todos... Sin importar si es verdad o Es verdad, da lo mentira. mismo, aumento. Pero me llama la atención el giro que tiene, es como una, no sé cómo decirlo, pero post-cancelación. Post de la época woke, es como decir, toma temas que uno hace un año no hubiese visto. La diferencia, no sé, de sueldo entre amigos del colegio, la belleza española, cosas, pone Temas que no temas estaban. que estaban cancelados hasta hace un tiempo y lo toma de una manera muy, no sé cómo decirlo, no soy periodista, pero elegante, de una manera muy bien. Entonces, siento que ponerle... Inteligente, sí. Inteligente, de una Mira, manera... qué buena. Sí, ese giro que decir, ¿por qué podemos encontrar bella una persona? Que antes de tiempo decía, o por qué... Claro, no se podía hablar del físico. O no podía decir cosas de, o sea, ¿qué pasa? Sales del colegio y por qué uno gana 10, por lo que gana 1. O sea, son está temas bueno, que sonaban... claro. Está muy agradable. Puede ser que a mí me gusta mucho la política internacional, todo, y sabemos la posición política del país y también sabemos que en España está el país, la ABC, está el mundo. Cada uno pertenece a un partido más o menos. Sabemos, uno lo lee así, acá en Chile todos los días nos sorprendemos que el Mercurio, la Tercera, son de derecha, o son de... Allá no se sorprenden, tienen una casa. Pero me gusta mucho el giro que ha estado tomando los últimos meses. Buenísima Muy bonito. recomendación, además, entonces. Ale, tú querías hacer un Pero comentario. es que ya no sé si valga la pena. Di. Bueno, ¿De lo qué? voy a hacer Dale, igual. va. Pero es que solamente como una pequeña duda que me queda, o sea, no es duda, respecto a Pablo Iglesias. Yo no tengo ninguna aproximación particularmente favorable a Podemos ni a Pablo Iglesias, pero la experiencia me ha demostrado que en política, como bien dice el dicho, los muertos cargan a doble. Así es. Entonces no matemos a Pablo Iglesias. No hay muerto en Sí, política. a propósito de lo que decía Juan Diego, que Podemos Perdona, no pudo. Juan Diego, tenía que llevarte la contra. Pero no matemos Pensé a lo Pablo Lo que mismo. pasa es que te No, gusta mucho el sí. chalet que compró. Te gusta el chalet, como dicen Bueno. los españoles, la casa que se compró, que parece que No, es es que muy- yo quiero un piso en Salamanca. No Oye, me gusta ese chalet. ¿tú crees que te Aprovechemos los 2 invita a la minutos casa, que nos a la quedan gran para casa que tiene, la comentar la... mansión? Ay, ordénese, programa 100. Para comentar la declaración de Guillermo Tellier, que hace después de este Sí. Consejo de Gabinete ampliado, en que el gobierno le da a conocer de manera reservada a los personeros el Al contenido caso, de la reforma. claro. Y él dice cuál es el número, lo cual mata mucho la sorpresa de lo que el presidente dijo en la noche. Recordemos que Tellier había revelado también el contenido de la conversación con el presidente Boric. ¿Cómo lo ven? Porque pareciera que se Yo siente no como lo con veía. autoridad No sabes. frente Sí. al gobierno, ¿no? Yo no sé si están de acuerdo, pero para mí, que yo creo que Tellier no da punta sin hilo, porque cualquiera que crea que está dando punta sin hilo lo está mirando, no está calibrándolo bien. Yo creo que lo que hizo Tellier tiene que ver con las pugnas que hay dentro de estas dos coaliciones que son parte del gobierno. Y esta adelantada, ay, perdón, me muevo para todos lados. Y esta adelantada que hace él es como es como un gesto como medio infantil de demostrar que hay cierta cercanía o que hay cierta como O ascendiente. ascendente, exactamente, que todavía sigue teniendo aprobabilidad por encima de
el socialismo democrático. Más allá de que uno pueda creer que es cierto o no. No me explico de otra manera, y parece una cosa de egos, pero lo hace porque, creo yo, porque él tiene que también mandar mensajes a su gente. A la interna. Claro, de este gobierno que para muchos, y yo no estoy de acuerdo con eso, está siendo como copado por estas irrupciones de nuevas ministras que, alabado sea, han llegado a poner bastante cordura y orden. Entonces yo creo que tiene que ver con un tema de este gobierno con dos Hay un coaliciones. detalle, hay un A ver. detalle no menor, que acordémonos que el Partido Comunista no le gustó mucho el nombramiento de Marcel. Jadwe lo criticó bastante duro. Entonces, que él aparezca diciendo cuánto va a aumentar el gasto en este, es como que también... Poner un poco la pata encima, acuérdate. No, es A como, ver. bueno, legitimar a Marcel y tal vez... en ese Y sentido. tal vez decir que él sabe que Marcel Cuando lo le dijo nombraron, que- Guillermo Tellier dijo, no lo conozco. Así que no quiso opinar. Lo último, Pablo. Una de las consecuencias buenas del plebiscito y lo aplastante y lo legítimo que fue el rechazo es que el PC tiene un 5% del voto. En un país unitario tiene una representación mínima, obviamente hay cosas culturales del presidente, todo que lo entiende, pero si dividíamos el país, fragmentamos el país, el 5% valía mucho. Entonces, a mí lo que me preocupa es ese sentiente, o sea, cómo el presidente, esta cosa, cómo padece este padecimiento, porque yo creo que el gobierno, el presidente Lago, el presidente Piñera, se sacó el embajador de España ayer, o los ministros, los cambios de gabinete, que todos los leemos, lo sabemos, lo vemos evidente, pero me preocupa que quieran pautar al presidente y que no jueguen la fiesta, y que esta pelea que tienen entre las dos coaliciones, las dos almas del gobierno, que se haga por los medios. No puede ser, no podemos seguir bajándole la autoridad al poder presidencial. Vivimos en una república democrática, tenemos este poder del Estado, todo lo que sabemos, pero no puede mancillar. O sea, yo anoche no vi la cadena porque ya sabía el resultado de la cadena. Claro. Ya sabía. O sea, Sí, un buen punto. un buen punto. O sea, no puede ser que el 5% de los votos trate de pautear al presidente y trate de ganar la pelota y lo comprometa con un porcentaje o después cae en negociar. En lo que me preocupa también que el silogismo o como opera el poder hoy es demasiado básico. Es como, chuta, voy a aprobar el TPP-11, pero tengo que hacerle un cariñito, tengo que pegarle a Estados Unidos. Eso lógica es como bárbara, porque es demasiado lineal. Entiendo. Es como, Oye, entonces se me nos preocupa acaba el tiempo. Solo quiero decir que, perdona Pablo, creo que Se nos acaba el para mí tiempo, no es Ale. buena noticia necesariamente que el PC solo sea el 5%. Pero es un problema mío. Ya. Para la próxima vamos a Después dejar vamos a este y desarrollar otros el temas. Muchísimas gracias, Alejandro y Pablo, por venir a comentar con Muchas gracias por la nosotros. invitación. Nosotros nos vamos a la pausa, seguimos con más a la vuelta en Días Contados. You kept saying you got something for De regreso en Días Contados, saludamos a Matías Azun, director de Greenpeace. Yo sé que no es el cargo exactamente, Matías, Ese sí, hoy puede ser. de Greenpeace Chile. Sí, estoy de director nacional y de director de campañas. Y de director de campañas de Greenpeace Y embajador Chile. de la República Glaciar todavía. Todavía sigue. Excelente, Sí, excelente. Oye, y Greenpeace Chile acaba de sacar un documental que se llama Por aquí no, que da cuenta de los efectos de la salmonicultura en las aguas prístinas de la región de Magallanes y específicamente la afectación al Parque Nacional Cahuéscar. Tenemos el tráiler, lo vamos a compartir con ustedes. Este viaje nos va a servir para que muchas personas se den cuenta lo hermoso, lo valioso que tenemos. Uno siente una conexión muy profunda con la naturaleza, inevitablemente una responsabilidad de que esto es cuidado de todos. Lo que hace la salmonicultura es esto: ocupa lugares maravillosos, los contamina y luego abandonan. Estamos tratando que se defienda eso, que uno pueda ver el trasfondo del mar sin que sea contaminado con eso. Si usted se acerca a la costa, está matando todo el ecosistema. ¿Tú crees que sea justo que esa madre que le está enseñando a esa cría a venir a alimentarse acá, este lugar de alimentación desaparezca? Dejan fuera del Parque Nacional el agua. Y este es el único parque nacional del mundo creado a medida para que la salmonicultura pueda instalarse en esta zona. Es una trampa. Es fundamental es detener los avances de la salmonicultura y no aprobar más proyectos en la Reserva Nacional Cahuéscar. Ya, ¿por qué la necesidad de hacer este documental ahora y compartirlo? ¿Hay una contingencia que tengamos que conocer? Sin duda, es la que mostraba recién y que explicaban muy bien Carolina y Benjamín.
La coyuntura es que hay una verdadera andanada de proyectos de salmonicultura que se han hecho famosos, han sido tapa de diarios, han habido documentales periodísticos, fundamentalmente producto de la contaminación, de la destrucción de fondos marinos, de la cantidad de fecas que caen finalmente al fondo marino y que terminan literalmente liquidándolo, se transforman en una especie de desiertos, lo que cuentan las imágenes. Y es bien brutal escuchar el relato de los buzos que les ha tocado navegar en esas zonas y hacer las inmersiones en esas profundidades. Eso destruye el fondo marino. Y estamos hablando de un parque nacional que lleva el nombre de un pueblo canoero. Para explicarlo con absoluto detalle, el Parque Nacional Cahuéscar era anteriormente la Reserva Forestal Alacalufes. Se compra parte del terreno por parte de la Fundación de Tompkins, eso finalmente termina haciendo crecer el Parque Nacional, pero se deja fuera de la protección todo el territorio marítimo. Todas las aguas que hay dentro del parque. Básicamente los últimos 2 gobiernos del presidente Piñera y la presidenta Bachelet. Lo dejan intencionalmente afuera, justamente porque en esa zona ya había intenciones de instalar parte de empresas salmoneras, ¿no? ¿Cómo sabes que es intencional? Lo que quiero saber porque es el legítimamente. único... O sea, alguien lo pide y alguien excluye. firma sí, algo claro. y dice sí, no. Sí, están las actas de los ministros. Porque la explicación es bastante absurda. Es porque se crea... A ver, es porque al ser una reserva forestal, se le sube de categoría a lo forestal. Pero es un territorio compuesto por islas, cuyo ecosistema evidentemente está relacionado con el agua, es de sentido común y por lo tanto se deja fuera como parte del lobby. En estricto sentido se deja fuera porque la industria salmonera hace un lobby brutal contra esos gobiernos y eso impide finalmente que haya una protección específica. Y se levanta una figura, la de reserva, pero que no, la propia industria ha señalado que la reserva no es incompatible, el mar se crea como reserva y la propia industria ha dicho que no es incompatible. Nosotros evidentemente señalamos que incluso siendo reserva no debiese ser compatible, pero da lo mismo. El problema central es que todo eso es un parque nacional. Primero, punto número 2, es el hábitat de las especies más importantes e imponentes del planeta. Van ballenas jorobadas, ballenas sei, a alimentarse en esas aguas porque el fondo marino nos tocó navegar. Las imágenes las pueden encontrar en el documental, por aquí no de YouTube, está disponible en el canal de YouTube, va a estar disponible el 6 de octubre en History Channel. Era increíble navegar en esas aguas y mirar 10 metros hacia el fondo y poder ver crustáceos, algas, toda la riqueza que hace que ballenas gigantescas, familias gigantescas de ballenas, puedan alimentarse con toneladas de alimento al día. Ya no tienen más lugares las ballenas para estar, ya no hay más lugar para que haya... Además, las especies de delfines son endémicas, los ecosistemas inmediatamente reciben las aguas de glaciar, son glaciares de borde marítimo. Todas esas escenas las van a encontrar en el documental y es realmente increíble. Pero se creó ahí un santuario ballenero también. En el Parque Coloane, que es justamente donde dormimos. Entonces, en el camino al Parque Coloane encontramos jaulas abandonadas sin una sola persona con las redes colgando por el lado. Redes que tienen cientos de metros. Es realmente impresionante. ¿Cientos de qué? Cientos de metros cuadrados de plástico arrojados al fondo marino con salmoneras que están abandonadas en una zona que está a kilómetros del Cabo Froward, probablemente uno de los lugares de mayor naufragio del mundo. Entonces, es realmente brutal pensar el nivel de inoperancia, pero también de irresponsabilidad y complicidad política que hay en esta cuestión. No puede ser que se haya creado un parque a la medida para que se instalen empresas, y ahora les termino de contar la historia, es todavía más ridícula, que vienen de estar, las empresas que se habría que relocalizar en la Reserva Cahuéscar, vienen del Parque Nacional Alberto de Agostini, que está creado según la ley de Dios, que básicamente protege el agua y la tierra. Esas empresas de Nova Austral ya están en condiciones anaeróbicas. Es decir, Nova Austral es la empresa noruega. La misma que está demandada por el Consejo de Defensa. Reyes. El rey cuando vino hubo una manifestación, no sé si fue una, pero... No, son otras cosas. Los reyes de Noruega venían con el lobby salmonero a instalarse acá, ¿no? En 2019. Claro, venían a hacer lobby por empresas noruegas, el salmón es noruego, es de allá. Allá usan 500 veces menos antibiótico que acá. Y en esa vienen a hacer ese lobby. Por eso, Matías, se vienen para acá. Sí, vienen a eso. Son menores. Vienen absolutamente a eso. Vinieron también a abrir camino en Argentina, pero los argentinos, aprendiendo de la historia chilena, prohibieron la salmonicultura en Tierra del Fuego. La Argentina está prohibida la salmonicultura, justamente por las condiciones que hay. No por nada los chefs argentinos señalan que no cocinan con pescado salmón chileno, no solamente porque es poco ético, sino básicamente porque es una basura. Oye,
Te quería preguntar, ¿qué hacemos con la industria salmonera? Una gran empleadora en el sur, tú dices, ¿hay que eliminar la gran industria salmonera? Por supuesto, nosotros no estamos diciendo que haya que eliminar ninguna industria. Lo que estamos diciendo de manera muy clara son tres cosas. La primera, no deberían instalarse, menos aún, empresas que ya tienen daño ambiental en la reserva Cahuéscar, punto número uno. Esto es inmediato, porque podría ocurrir ahora. Llevamos años llevando juicios, levantando causas judiciales y esas empresas se podrían instalar de manera inminente. Punto número uno. Punto número dos. Debiese reconocerse, y esto lo ha dicho la ministra de Bienes Nacionales, el gobierno tiene voluntad en este sentido aparentemente para proteger el agua adyacente como parte del Parque Nacional. Por lo tanto, reconocer realmente el Parque Nacional como corresponde, como debió haber sido desde el día 1, como un solo ecosistema. El objeto de protección de los parques nacionales es un ecosistema que en general suele ser muy complejo, si no tendríamos otras figuras de por medio. No tiene ningún sentido que los pájaros cuando vuelan salen del parque. Punto número uno. Los lobos marinos cuando se dictan sobre la tierra ya no están dentro del parque. Es de loco. Cuando entra al agua. Es de loco. Entonces, y punto número 3, no entregar nuevas concesiones en la región de Magallanes, porque ya hay suficientes y es razonable que en ese espacio se aplique la normativa, se caduquen las empresas que están funcionando mal, se mejore efectivamente la gestión de investigación de lo que realmente está ocurriendo, pero no entregar más, no permitir que la industria avance sobre una zona tan Sobre tan ese frágil. tema, el Consejo de Salmón, que emitió un comunicado reaccionando a por aquí no, Sí, es muy gracioso. acusa que hay falsedades en lo que ustedes exponen en el documental. Sí, y nos da la razón después de eso. Sobre esto que tú dices y que dice el documental de que la salmonicultura ocupa estos lugares para terminar con toda la vida marina y después se van a otro lugar a hacer lo mismo. El Consejo de Salmón precisa que las concesiones en las que se desarrolla la acuicultura se establecen en lugares específicos determinados por la autoridad y que las empresas no abandonan sus centros, sino que existen periodos de descanso sanitario que las fuerzan a suspender operaciones por algunos meses y en la práctica muchas concesiones otorgadas en los primeros años aún se encuentran operando sin inconveniente alguno. Muy gracioso porque muy gracioso porque la industria del salmón dice que nosotros mentimos cuando decimos que están intentando instalarse en el mar adyacente del Parque Nacional Cahuéscar y eso dicen que es una falsedad y que no somos unos mentirosos y confirman que se quieren instalar en el parque, en el mar del Parque Nacional Cahuéscar. Pero sobre esto específicamente, de que no es un abandono, sino que es que la faena queda suspendida durante un tiempo. O sea, es cosa de ver las imágenes. Pues yo los dejo invitados a ver el documental en donde están las redes. Hace poco murió incluso una ballena 6 atrapada en las redes. Es cosa de ver las imágenes. O sea, es una irresponsabilidad enorme. Una responsabilidad enorme. Ni probablemente ni la gente de comunicaciones del salmón debe estar pagados, deben tener un buen salario, deben saber qué realmente está ocurriendo. No tienen ni idea. La industria salmonicultora aniquila los recursos naturales sin pudores. Otra de las... Eso es absolutamente cierto. Es cosa de preguntarle a cualquier chilote. Ellos toman esto para responder. Recordemos que este es el comunicado del Consejo del Salmón, que agrupa a las empresas Aqua Chile, Australis, Cermac, Mowi y Salmones Aysén. ¿Hay chilenas e internacionales? Todas tienen capitales chilenos, chinos, japoneses. Perfecto. Entonces dice, el Consejo de Salmón dice que la salmonicultura no extrae recursos, lo siembra, cultiva y cosecha. Esta actividad convive desde hace décadas con la pesca y la miticultura, que es el cultivo de los choritos, ¿cierto? Tendrán externalizado la caza de peces, porque yo supongo que cuando Codelco, cuando tiene derrames Codelco, ¿no? Y es el trencito el que se les da vuelta, Codelco dice, no somos nosotros, es la empresa de transporte. Bueno, entonces era un poco el mismo caso. Para producir 1 kilo de salmón se necesitan varios otros kilos de otros peces. Entonces, ¿de dónde se alimentan los salmones? Dicen que es 6.2 kilos por cada kilo de salmón y ellos dicen que es 1.2. Ellos dicen que es 1. Claro, todavía, yo en realidad es realmente ridículo. Todavía confirman que para producir salmón hay que perder alimento. Claro, porque es 1.2 por 1. Todavía, incluso, igual pero hay que no son 6 y tanto, que es lo que dicen ustedes. Pues. Nunca hemos dicho 6. Hemos dicho que son entre 2 y 3. Ahora, es una novedad. Es una verdadera novedad que el Consejo del Salmón por primera vez entregue estos antecedentes sin necesidad de un juicio. Yo creo que hay que señalar que en esto hay un avance. Ahora, en términos específicos, es muy interesante porque si tú lees la letra fina, están desmintiendo detalles, pero confirman el grueso del asunto. Que es que se quieren instalar en el hogar de especies protegidas con una industria que tiene tremendas consecuencias ambientales y que produce el salmón de peor calidad del planeta. Matías, yo te quiero hacer 2 preguntas. La primera es, el gobierno del presidente Boric se ha definido como un gobierno ecológico. Sí. Entonces, mi pregunta es, por eso, mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con el gobierno
justamente para poder conversar con ser un gobierno ecológico frente a esta grosería ambiental. Esa es una pregunta. Sí. Y la segunda es, háblanos de los salmones chilenos con esto de las 500 veces más de antibióticos que aterrar. No nos va a alcanzar el tiempo si partimos por ahí, así que respondo a tu primera pregunta. Vamos con el gobierno ecológico. Respondo con tu primera pregunta. No es posible ser un gobierno ecológico y permitir la autorización de salmoneras en este lugar. La invitación es muy clara al gobierno a rechazar esos proyectos. Los antecedentes los tienen, se los hemos entregado a las autoridades y por lo tanto tienen una vía completamente legítima en patrón de la ley y de acuerdo a sus propios compromisos para anular esas concesiones, evitar que se entreguen y ampliar la protección del parque en esa zona y evitarnos todos estos problemas y permitir que esas especies y que el turismo y muy especialmente que la pesca artesanal en esos lugares conviva. Seamos muy claros, nosotros estamos hablando contra la acuicultura de salmón, porque el 91% de los centros de salmón están hoy en condiciones anaeróbicas, es decir, no permiten la vida de manera adecuada en el mar. Es tal el nivel de contaminación por la cantidad de vida que se agrega apiñada como un verdadero gueto submarino que se muere el mar. Y no solo eso, sino que los residuos orgánicos, buena parte es la comida que se pierde, ¿no? Pero también la cantidad gigantesca de fecas que termina transformando el fondo marino en una verdadera montaña de estiércol, lo que comemos, el salmón que comemos, vive no solo infestado de piojo, repleto de antibióticos, sino además arriba de verdaderas montañas de estiércol. Esa cantidad de problemas ambientales dan obviamente razón para que sean incompatibles con la instalación de un parque nacional. El salmón chileno, para responder tu segunda pregunta, Paula, es el peor salmón del mundo. Es el salmón más barato, más accesible, con menor normativa medioambiental en una industria que tiene además récord por muertes y amputaciones de sus trabajadores, tiene récord por denuncia y por mortalidad, entre otras cosas. ¿Y qué relación tiene con la marea roja? ¿El estilo de salmonicultura que hay en Chile? Son tantas las preguntas. Después viene la última pregunta, que es si existe algún tipo de salmón sustentable en Chile que se pueda consumir. La respuesta es no. Ahora, en términos específicos... Él se hace preguntas. Podemos traer a Matías, ¿me entiendes, Matías? De hecho... El punto es sobre lo que planteabas, la marea roja. Las fecas de salmón aportan material orgánico y ese material orgánico termina generando las condiciones idóneas para el surgimiento de mareas rojas. Y la marea roja, el problema que tiene es que si bien es un fenómeno natural, como los incendios forestales u otros en las sabanas, por ejemplo, africanas, en el caso de las mareas rojas lo que ocurre es que las condiciones, no solo por la crisis climática que estamos viviendo, que altera las temperaturas de los océanos y literalmente la disposición de biodiversidad que permite regular los equilibrios climáticos, hasta la feca de ballenas ayuda en eso, al aumentar la cantidad de desechos orgánicos por la disponibilidad que se produce con las salmoneras, agregando una enorme cantidad de productos, aumenta muchísimo más, pero aumenta además una versión de la marea roja que es mucho más tóxica y además más resiliente. Lo que quiere decir que al ocurrir un episodio quedan básicamente los restos de marea roja y eso hasta por 8 años más aumenta infinitamente más la posibilidad de tener otros eventos tóxicos. Inolvidable lo que pasó en Chiloé el 2016. En Chiloé, en el Golfo Comauquen, en donde se transformó todo en una marea roja. ¿En alguna parte del mundo se trabaja la salmonicultura con estándares En general es una industria con bastante... En general yo desconozco las condiciones específicas en Noruega. Ahora, hay que entender que el salmón está importado. Por eso yo hacía la diferencia entre acuicultura de salmón y acuicultura. El cultivo de peces por parte de pescadores artesanales que dejen el dinero en Chile, que se puedan agrupar a través de cooperativas, que puedan funcionar de manera sustentable, que no requieran básicamente agregar al ecosistema una especie que además cuando se escapa se come hasta los huevos de todos se comen entre ellos, los salmones son tremendamente agresivos, obviamente hace de esto una industria insustentable. En el caso de Noruega son nativos, por lo tanto la cantidad de antibióticos es mucho menor. Ya. Oye, por aquí no, el documental de Greenpeace Chile con la participación de Benjamín Vicuña y Carolina Reyes, está Matías también que lo narra y que está ahí en terreno, con estos actores chilenos. Está disponible en YouTube de manera gratuita y nos dices que va a ser estrenado en History Channel también. Está disponible, el documental se llama Por Aquí No, como les decíamos, y está disponible en el canal de YouTube y también en History Channel a partir del 6 de octubre y próximamente en nuevas plataformas. Muchas gracias, Matías, por acompañarnos, que te vaya muy bien. Muchas gracias. Nos va muy bien. Y nosotros nos vamos. Termina esta edición número 100 de Días Contados. Estuvo como intensa, ¿cierto? Sí. Ya, estuvo entretenida. Con Matías, imagínate. Larga. Bueno, Matías, que te vaya muy bien. Buen fin de semana, Paula, para ti también. Nos reencontramos. Que lo pasen muy bien. Gracias por la compañía. Chao.